El aire en la sala es pesado, denso, con el olor a caoba cara, perfume importado y un antiguo polvo de libros de leyes. El traje de don Ricardo Montenegro, el hermano mayor, es impecable. La tela refleja la luz fría que entra por la ventana victoriana. Él y el resto de la familia, vestidos en tonos sobrios de luto que más parecían vestuarios de lujo, esperan con un aburrimiento mal disimulado. El abogado, carraspeando, se ajusta los lentes. Su voz un zumbido monótono leyendo las disposiciones de activos, acciones y propiedades urbanas. Por cada mención de un nuevo departamento o fondo de inversión, una sonrisa contenida, casi imperceptible, toca los labios de Ricardo. Ellos eran los dueños de ese universo de cristal y acero, y el testamento solo confirmaba lo que ya sabían. El silencio era una armadura que todos portaban con orgullo. Entonces, su nombre es pronunciado, Mateo. Todos los ojos se vuelven hacia el rincón de la sala donde Mateo se sienta, usando un saco que claramente conoció días mejores. El abogado duda como si pidiera disculpas por lo que vendría. Para Mateo Montenegro, dejó la propiedad rural de la familia, conocida como La Desolada, y todo lo que en ella se encuentra. Una risa corta, parecida a un ladrido, se le escapa a Ricardo. La Desolada, la granja maldita del bisabuelo, un pedazo de tierra seca e inútil, un cementerio de esperanzas. La humillación cae sobre Mateo como un manto mojado y helado. Él no reacciona, solo siente el calor subir por el cuello, el sabor a cenizas en la boca. Era oficialmente el heredero de la nada. 2 días después, el polvo del camino de terracería se pegaba a su piel sudada. El taxi más barato que encontró lo dejó en la desviación, negándose a ir más lejos, como si la propia tierra fuera contagiosa. Mateo caminó los últimos kilómetros bajo un sol blanco e implacable. La Desolada surgió en el horizonte no como una casa, sino como un esqueleto. Las tablas del porche, podridas, parecían dientes rotos. El viento no silbaba, gemía pasando por las ventanas vacías, un lamento constante por el abandono. El olor era de madera muerta, orina de animal salvaje y el polvo seco de décadas de olvido. Este no era un lugar para vivir, era un lugar donde las cosas venían a morir. Empujó la puerta, que rechinó y se desprendió de una bisagra, cayendo pesadamente sobre el piso polvoriento. Pasó la primera noche acurrucado en el rincón menos sucio, usando el saco de la lectura del testamento como una cobija, inútil contra el frío cortante del desierto. El hambre era un dolor agudo en su estómago, pero la humillación era un dolor más profundo que irradiaba desde su pecho. La voz de Ricardo resonaba en el silencio opresor, nítida, como si él estuviera allí. Nunca lograrás nada, Mateo. Eres débil, eres nuestro fracaso. Cada tabla rechinante, cada sombra trémula en la pared agrietada, parecía estar de acuerdo. Se miró las manos, suaves e inútiles, manos que solo sabían sostener libros de poesía que su padre detestaba, nunca una herramienta. La soledad era tan absoluta que parecía tener peso físico, presionándolo contra el piso duro y frío. El segundo día fue peor. La realidad se instaló con la luz grisácea de la mañana. No había agua corriente, solo un barril para la lluvia seco y agrietado. No había comida, solo maleza y piedras. El silencio era su único compañero, un juez implacable de su incompetencia. Se sentó en los escalones rotos, el sol de la mañana ya quemando su nuca, y por primera vez, la desesperación paralizante dio lugar a lágrimas silenciosas y calientes. Lloró no por la herencia perdida, sino por la confirmación de que él era exactamente lo que su familia decía que era. Un nada, el heredero perfecto para una propiedad fantasma. El vacío dentro de él encontraba el vacío a su alrededor y se abrazaban como viejos amigos. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos de qué ciudad y país nos acompañas. Al tercer día, la sed se convirtió en una lija en su garganta. La deshidratación traía mareos y las voces de su familia parecían más fuertes. Estaba listo, listo para rendirse, para caminar de vuelta al camino e implorar por un aventón a cualquier lugar que no fuera allí,
para aceptar su destino como el fantasma de la familia Montenegro. Se levantó, tambaleándose, sus rodillas débiles. Fue cuando la vio. Una figura pequeña, pero sólida como un roble antiguo, parada en el borde de su propiedad. Era una mujer anciana, su rostro un mapa de arrugas profundas y nobles, su cabello cano recogido firmemente hacia atrás. No dijo nada, solo lo observó con ojos oscuros y penetrantes que no contenían ni una onza de lástima. Elena se acercó lentamente. No traía consuelo, traía una cubeta de metal y un vaso de lata. El sonido del agua siendo vertida en el vaso fue el sonido más fuerte que Mateo había oído en días. Ella le extendió el vaso. Sus manos temblaban tanto que el agua casi se derramó. Bebió ávidamente, el agua fresca y terrosa impactando su sistema. Cuando terminó, murmuró un «gracias» ronco. Elena tomó el vaso de vuelta, sus ojos barriendo las ruinas detrás de él. «Te dieron el cementerio», afirmó ella, su voz grave y sin emoción. «Y tú, como un cordero asustado, viniste a ser enterrado. ¡Qué desperdicio!». Mateo, confundido, intentó defenderse. «No hay nada aquí. Está todo muerto». La rabia brilló en los ojos de Elena, una chispa súbita y caliente. «¿Muerto? ¿El suelo está muerto?», se burló ella, golpeando el pie con fuerza en el suelo polvoriento. «Esta tierra no está muerta, hijo. Solo está sedienta. Está esperando». Se agachó tomando un puñado de tierra seca y desmoronándola entre sus dedos gruesos. «Tu bisabuelo sabía. Él hablaba con ella. Pero tus padres, ellos solo sabían cómo quitar. Ellos chuparon la vida de aquí y luego la maldijeron por quedarse seca». Elena miró al cielo, luego a Mateo, una decisión formándose en su rostro. «Te dejaron esto porque piensan que es inútil, así como piensan que tú lo eres». Lo llevó hasta la parte trasera de su propia pequeña casa, a pocos kilómetros de distancia, un oasis de verde terco en medio de la sequedad. De una caja de madera oscura, sacó un pequeño saco de tela atado con un cordel. El olor a especias secas y tierra llenó el aire. Vertió el contenido en la palma de la mano de él. Unas semillas oscuras y de apariencia extraña, arrugadas como pequeñas piedras. «Estas son del tiempo antiguo», dijo ella. «Ellas recuerdan cómo llovía. Ellas saben cómo esperar». Cerró los dedos de él sobre las semillas. «La tierra solo devuelve a quien le da respeto, Mateo. No le importa tu apellido. Quiere tu sudor. Ahora, ¿te vas a quedar y luchar o vas a huir como ellos esperan?». La decisión fue tomada no con palabras, sino con el primer golpe de la pala. La voz de Ricardo todavía susurraba en su mente, pero la voz de Elena, práctica y exigente, era más fuerte. «El primer desafío. Agua. El pozo antiguo está allá», señaló ella hacia un círculo de piedras cubierto de maleza y basura. «Tu abuelo lo cubrió cuando decidió que era más fácil comprar agua de la ciudad. Por una semana, Mateo cavó. Sus manos suaves se llenaron de ampollas el primer día. El segundo, las ampollas reventaron. El tercero, sangraron. Cavó a través de tierra compactada, raíces muertas y la basura de su propia familia. Cada golpe de la pala era un acto de desafío contra su antigua identidad. Trabajó bajo la tutela implacable de Elena. Ella no lo mimaba. Le enseñó a leer el sol, a sentir la humedad en el viento de la mañana y a reconocer la maleza que era venenosa de la que se podía comer. Aprendió que el silencio de la tierra no estaba vacío, sino lleno de lenguaje. Aprendió a reparar las cercas, sus músculos gritando en protesta todas las noches, el dolor tan profundo que apenas podía dormir. En sus sueños, veía los edificios de mármol de su familia, pero despertaba con el olor a tierra húmeda y el tacto áspero de la madera. Se estaba deshaciendo del Mateo antiguo, el poeta fracasado, y convirtiéndose en algo nuevo. La tierra era un adversario brutal. La sequía persistía. El sol cocinaba el suelo recién arado, transformándolo en una costra impenetrable. Las semillas antiguas, plantadas con una reverencia casi religiosa, se negaban a brotar. La duda, su vieja compañera, se arrastraba de vuelta en las noches frías. «Es inútil», le dijo a Elena una noche, exhausto, el rostro manchado de hollín de una fogata que hizo para quemar la maleza. «Estás desperdiciando tu tiempo conmigo. Soy estéril, como esta tierra».
Elena solo sacudió la cabeza, poniendo un plato caliente de frijoles en sus manos temblorosas. «Hablas como ellos», dijo calmadamente. «La tierra no es rápida, Mateo. Pone a prueba tus intenciones. Sigue cavando el pozo». A la mañana siguiente, exhausto de su propia desesperanza, volvió al pozo. Había alcanzado una capa de roca que parecía impenetrable. Levantó el pico por encima de su cabeza, no con esperanza, sino con pura rabia. Rabia de Ricardo, rabia de su familia, rabia de sí mismo por creer que podría ser diferente. Golpeó la roca. Un sonido diferente. No el golpe seco, sino un choque húmedo. Golpeó de nuevo, y de nuevo. Entonces lo vio. Una infiltración oscura, lodo, y debajo del lodo un débil reflejo de agua. Cayó de rodillas, no en derrota, sino en triunfo. El agua no brotó a chorros, pero goteó, una promesa lenta y constante. Con el agua vino la primera victoria. Regó las semillas antiguas con el cuidado de un padre. Y entonces, una mañana, después de una lluvia fina e inesperada que pareció una bendición, lo vio. Un único brote verde, vibrante e imposible, empujando hacia afuera de la tierra marrón y agrietada. Tocó la hoja minúscula, casi con miedo de que fuera una ilusión. Era real. No lloró de alegría, rió, un sonido seco y oxidado que no reconoció como suyo. Aquel pequeño brote era un acto de rebelión. Era la prueba de que algo podía nacer de las ruinas. Era la primera vez que realmente creía que la voz de Ricardo estaba equivocada. La granja se convirtió en su obsesión y su cura. Comenzó a reparar la casa, usando madera recuperada y las técnicas que Elena le enseñó. Cada tabla clavada en su lugar era un hueso roto sanando. Aprendió a sentir la veta de la madera, a predecir el tiempo por el color del cielo, a entender el ciclo de las plagas no como un enemigo, sino como un desequilibrio. Ya no estaba luchando contra la tierra, estaba asociándose con ella. Dejó de soñar con mármol. Sus manos ya no eran suaves, eran gruesas, callosas y cubiertas de cicatrices. Eran manos que construían. Los meses se transformaron en estaciones. El primer otoño trajo una cosecha modesta, pero las verduras tenían un sabor que él nunca había probado en la ciudad. Intenso, terroso, real. Él y Elena compartieron la primera comida cosechada de La Desolada. La casa ya no era un esqueleto, era una estructura, rústica pero sólida. El viento ya no gemía, cantaba a través de las hojas de los nuevos árboles que él había plantado cerca del pozo. La granja estaba lentamente cambiando del gris y marrón a tonos de verde y ocre. Mateo también. Hablaba menos, pero sus palabras tenían peso. Se movía con propósito. Un día, una tormenta de primavera, de esas que pueden destruir una estación entera, barrió el valle. El viento aullaba, trayendo granizo del tamaño de monedas. El Mateo antiguo se habría escondido, rezando para que acabara. El nuevo Mateo, viendo las delicadas plántulas amenazadas, corrió hacia afuera. Él y Elena pasaron la noche cubriendo las plantas con lonas, amarrando estacas en el piso lodoso, sus cuerpos empapados y congelados, luchando contra el cielo. Al amanecer, la tormenta pasó. La granja estaba lastimada, pero intacta. Elena puso la mano en su hombro, un raro gesto de afecto. «La tierra te puso a prueba», dijo ella, «y permaneciste». Él miró al horizonte, donde la granja, aunque mojada, resistía. Pasaron 5 años. La granja ya no se llamaba La Desolada. Mateo la rebautizó como Renacer. El nombre estaba pintado a mano en una placa de madera rústica sobre el portón recién construido, rodeado de flores silvestres vibrantes. Donde antes había solo polvo y madera podrida, ahora se extendían hileras organizadas de cultivo hidropónico, invernaderos rústicos y campos de verduras orgánicas raras que los mejores restaurantes de la capital se disputaban. El gris y el marrón habían sido reemplazados por un verde profundo, salpicado de morado, rojo y amarillo. El aire no olía a abandono, olía a tomillo, romero y tierra fértil y húmeda. El milagro de agricultura sostenible que él y Elena crearon, usando las semillas antiguas y las técnicas de irrigación que él mismo diseñó, había llamado la atención.
Y ese día, un famoso programa de televisión sobre historias de superación había llegado, sus camionetas y equipos pareciendo alienígenas en ese oasis de paz. La presentadora, una mujer elegante de la ciudad, recorría la propiedad con los ojos muy abiertos, el micrófono en mano. No podía esconder su admiración, que era casi reverente. Es increíble, murmuraba ella al camarógrafo. Pensé que las fotos de producción habían exagerado. Mateo, ahora con 35 años, los observaba con una calma que el antiguo Mateo jamás conocería. No usaba un traje prestado, sino lino rústico, cómodo. Su cuerpo estaba delgado, pero definido por el trabajo. Sus manos, aunque todavía callosas, eran ágiles y seguras. Ya no era el paria, era el arquitecto de ese lugar. Se movió para saludarlos, sus pies firmemente plantados en el suelo que él trajo de vuelta a la vida. Elena estaba sentada en el porche, ahora sólido y pintado, observando todo con una sonrisa discreta. Las cámaras comenzaron a rodar. La luz roja se encendió. Mateo, comenzó la presentadora, su voz ahora profesional y cálida. La gente dice que lo que hiciste aquí es un milagro. Tomaste una tierra que todos llamaban maldita y la transformaste en el jardín más productivo de la región. Cuéntanos cómo. Mateo dudó por un segundo, no por nerviosismo, sino para organizar el peso de los últimos 5 años. Miró a Elena, que asintió. No fue un milagro, dijo él, su voz calma y clara, llenando el aire de la mañana. Fue respeto. La tierra no estaba muerta, estaba olvidada. Solo necesitaba que alguien la escuchara, que alguien le diera sudor en lugar de desprecio. Hablaba sobre los ciclos, del agua, sobre las semillas de Elena, sobre la paciencia de esperar. Fue entonces que el sonido de un motor potente y agresivo cortó la paz de la mañana. Un sonido que no pertenecía allí, un sonido de arrogancia y prisa. Un Mercedes negro y reluciente apareció en el camino de terracería, levantando una nube de polvo que osó asentarse sobre las plantas de Mateo. El carro frenó bruscamente cerca de la camioneta de la TV. El chofer salió y abrió la puerta trasera. Don Ricardo Montenegro salió del carro, su traje italiano de lino gris, pareciendo una armadura contra la ruralidad del lugar. No miraba la granja, miraba los equipos de cámara, su rostro contraído en una máscara de furia e incredulidad. Había oído los rumores locales sobre la granja milagrosa, pero pensó que era una broma. Ahora la broma estaba a punto de ser televisada nacionalmente. Ricardo marchó hacia Mateo, ignorando a la presentadora y al camarógrafo. Sus ojos barrieron la propiedad, tratando de procesar la transformación. La ruina había desaparecido. En su lugar había una casa sólida, cercas pintadas, animales pastando y una abundancia que lo insultaba profundamente. Pero el mayor shock fue el hombre que lo confrontaba. Este no era Mateo, el fantasma poético y débil que él había exiliado. Este hombre era más alto, o tal vez solo lo parecía. Sus ojos eran firmes, su barbilla erguida. No retrocedió cuando Ricardo se acercó. Simplemente esperó, como el roble que había plantado cerca del pozo. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó Ricardo, su voz baja y llena de veneno, mirando a las cámaras. «Apaguen las cámaras», ordenó Ricardo al equipo, que solo miró confundido a la presentadora. Agarró el brazo de Mateo, un gesto de propiedad que ya no funcionaba. Mateo se soltó con calma, but con una firmeza que sorprendió a Ricardo. «Ricardo», dijo Mateo, su voz neutra. La tensión era palpable. El aire olía a ozono antes de una tormenta. Ricardo, dándose cuenta de que su táctica de intimidación falló, cambió de estrategia. Jaló a Mateo a un lado, lejos de los micrófonos, su rostro contorsionándose en una sonrisa falsa. «Mateo, hermanito, veo que te has ocupado. ¡Qué pintoresco!». Sacó una chequera del bolsillo interno. «Mira, esta vergüenza ya fue demasiado lejos. No podemos tener a la TV nacional mostrando esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres para detener esta farsa, vender este agujero y volver a la ciudad? Yo compro la vergüenza de la familia antes de que salga al aire». La oferta quedó flotando en el aire. Una fortuna, la misma fortuna que el Mateo de hace 5 años
Habría dado el alma por recibir el dinero, la aceptación, el reconocimiento de Ricardo, aunque fuera comprado. Mateo miró el cheque en blanco que el hermano le extendía. Sintió el viento suave que venía del campo de lavanda, un olor que él había cultivado. Miró por sobre el hombro de Ricardo y vio a Elena, que observaba desde el porche, no con miedo, sino con una certeza absoluta. Ella sabía lo que él haría. Recordó sus manos sangrando al cavar el pozo. Recordó el sabor de la primera agua. Recordó el primer brote verde. Se dio cuenta de que la vergüenza de la que Ricardo hablaba era, en realidad, su mayor fuente de orgullo y dignidad. Mateo lentamente apartó la mano de Ricardo. No miró la chequera. Miró a los ojos a su hermano. Por primera vez no vio a un gigante, sino solo a un hombre vacío, asustado y atrapado en su traje caro. «No puedes comprar lo que no entiendes, Ricardo», dijo Mateo, su voz tan firme como el suelo bajo sus pies. «No estás comprando nada». Ricardo se burló. «Todo tiene un precio, Mateo. Di el tuyo». Mateo dio un paso atrás, abriendo espacio entre ellos. «Ustedes me dieron ruinas. Ustedes me dieron lo que creían que era basura. Y yo construí un hogar». Se giró hacia la presentadora, que observaba la escena con agudo interés periodístico. «Disculpen la interrupción. ¿Podemos continuar? Me gustaría mostrarles el sistema de acuaponía. El desprecio de 1900». Ricardo se disolvió en shock puro. Rechazo. No lo habían rechazado en toda su vida. Él, don Ricardo Montenegro, ofreciendo una fortuna al paria de la familia, y el paria lo rechazó. Mateo simplemente le dio la espalda. No lo humilló, no gritó. Peor, lo descartó. Lo trató como irrelevante. Mateo caminó de vuelta hacia las cámaras, su postura erguida, y comenzó a explicar la simbiosis entre los peces y las plantas. El camarógrafo rápidamente enfocó a Mateo, capturando la paz y el propósito en su rostro. Ricardo fue dejado solo junto a su Mercedes negro, cubierto por el polvo de una granja que no podía comprar, reducido a un espectador irritado e impotente. El clímax no fue una lucha, fue una anulación. Esa noche, en la lujosa sala de estar de los Montenegro, el aire acondicionado zumbaba bajo, manteniendo el ambiente a una temperatura fría y artificial, independientemente del calor exterior. El olor era de cera de carnaúba y del whisky caro que don Ricardo giraba en su pesado vaso de cristal. El sonido del hielo golpeando el vidrio era el único ruido, hasta que la TV de pantalla plana, vasta como una ventana a otro mundo, se iluminó con los colores vibrantes de un jardín. La familia estaba reunida, no por afecto, sino por costumbre, sus rostros pálidos iluminados por una luz que no les pertenecía. El programa Historias de Superación comenzó. Al principio, vieron con un desdén aburrido. El campo no era su mundo. Entonces, el nombre de la granja apareció, Renacer, y enseguida su rostro. El shock en la sala fue absoluto, un silencio más profundo y más frío que el habitual. No fue un shock de sorpresa, fue un shock de repulsión, de una realidad que se negaba a obedecer sus reglas. Ese era Mateo, pero no lo era. El hombre en la pantalla, caminando entre hileras de plantas frondosas, explicando complejos sistemas de irrigación con una autoridad tranquila, no era el fantasma que habían exiliado. Este hombre estaba bronceado, sus brazos eran fuertes, sus ojos eran claros. La cámara paseó por las estructuras que él había construido, por la casa rústica y acogedora, por el pozo de piedra. La presentadora narraba la historia de fondo. Dejado con nada más que ruinas y el desprecio de su familia rica, Mateo Montenegro decidió. El whisky de Ricardo se detuvo a medio camino de sus labios. El desprecio de ellos. Dicho en voz alta. El momento más devastador para Ricardo no fue la visión de la riqueza agrícola, ni la admiración de la periodista. Fue el close-up al rostro de Mateo cuando le preguntaron por qué no odiaba a su familia. Mateo miró a un lado, no a la cámara, sino a Elena, que sonreía a su lado en el porche. «El odio es un veneno que te bebes esperando que el otro muera», dijo Mateo, su voz calma y sin amargura. «Ellos me dieron lo que creían que era inútil, pero me dieron lo único que yo necesitaba, la oportunidad de descubrir quién era yo sin la sombra de ellos».
Hablaba con paz, con propósito, con una integridad que el dinero de los Montenegro no podía comprar, ni entender ni destruir. No estaba presumiendo, estaba libre. El reportaje continuó, mostrando a la comunidad que ahora dependía de la granja, a los niños locales que aprendían a plantar con Elena y Mateo. Mostraba la vida naciendo vibrante y real en un lugar que la familia había condenado como muerto. En la sala de estar de los Montenegro, lo único que se movía era el polvo en los haces de luz artificial. La esposa de Ricardo lo miró, esperando una explosión, una orden, algo, pero don Ricardo estaba pálido. Su mano temblaba. El shock no era por Mateo estando en la TV. El shock era que, al ver a Mateo completo, próspero y en paz, Ricardo se dio cuenta, por primera vez, de su propia pobreza miserable. Él era el fracasado. Él era el fantasma. El programa terminó con una toma aérea de renacer al atardecer. Un oasis verde esmeralda contra la tierra seca que la rodeaba. Una mancha de vida terca. La pantalla de la TV se volvió negra y la sala de los Montenegro se sumergió de nuevo en la oscuridad fría, rota solo por el reflejo de don Ricardo en la superficie oscura. Vio su traje caro, su sala cara, su vida vacía. Él era el hombre en las ruinas. El close-up final del guión es este. El rostro pálido de Ricardo reflejado en la pantalla oscura, mientras a kilómetros de distancia, el verdadero Mateo Montenegro se seca las manos después de lavar los trastes de la cena, escuchando a los grillos cantar bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Qué harías si recibieras solo ruinas? ¿Crees que la mejor venganza contra el desprecio es construir una vida feliz? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor, el valor y la resiliencia pueden transformar cualquier desierto en un jardín, dale like al video y suscríbete al canal para más historias como esta.